Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este club de lectura. En este nuevo episodio, yo soy Marilyn y estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza con El placebo eres tú. Descubre el poder de tu mente. Este es mi tercer libro del Dr. Joe. Evidentemente me quedé enganchada con todo su mensaje y la forma en la que él comparte toda esta información y todo este gran descubrimiento que este hombre ha recibido, de verdad, después de toda su experiencia, después de todos los estudios que ha hecho. Ese señor ha tenido la amabilidad de encontrar un método para explicar todo esto con el cual nosotros, unos seres mortales, que no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo con nuestro cuerpo y nuestra mente, podamos entenderlo. Hay otras personas en este momento que también hablan de este tipo de temática. Y, por ejemplo, a mí me gustaría ya pronto pasar otro libro del señor Bruce Lipton. Pero en este momento vamos a sostener a Joe Dispenza. Yo siento que todo el mundo tiene una forma bien particular y especial de transmitir su mensaje. Así que bueno, vamos a abrirnos a recibir esta nueva información. Vamos a iniciar el club de lectura y te voy a invitar a que realices 3 respiraciones conmigo bien profundas, inhalando y exhalando por la nariz. Vamos a decirle a nuestra mente, a nuestro cuerpo, que vamos a leer, vamos a prepararnos para recibir esta información. Así que inhala lo más profundo que puedas por la nariz. Y exhala. Inhala. Exhala. Una vez más, inhala. Y exhala. Es impresionante cómo la respiración consciente, o sea, que tú conscientemente inhales y conscientemente hagas la exhalación, no de forma automática, o sea, la claridad mental que genera en la mente es asombrosa. Vamos a continuar, estamos en la página 104, la neuroplasticidad. Nuestro objetivo es, por consiguiente, dejar de pensar como siempre para que el cerebro se active de nuevas formas. Tener una mentalidad abierta es esto, porque cuando haces que tu cerebro funcione de distinta manera, estás cambiando tu mente en el sentido literal. Las investigaciones revelan que a medida que usamos el cerebro, este va creciendo y cambiando gracias a la neuroplasticidad, su capacidad de adaptarse y cambiar cuando aprendemos una información nueva. Por ejemplo, cuantas más matemáticas estudie un matemático, más ramas neuronales creará en la zona del cerebro que se activa con las matemáticas. Y a un músico profesional, después de haber estado interpretando sinfonías y tocando en orquestas, le aumenta la parte del cerebro relacionada con el lenguaje y las aptitudes musicales. En el lenguaje científico, el funcionamiento de la neuroplasticidad del cerebro se denomina podado y brotadura, lo cual significa esto exactamente: eliminar algunas conexiones, estructuras y circuitos neuronales y crear otros nuevos. En un cerebro que funcione adecuadamente, este proceso puede darse en cuestión de segundos. Un equipo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley lo demostraron en un estudio realizado con ratas de laboratorio. Descubrieron que las ratas que vivían en un ambiente enriquecedor, compartiendo la jaula con sus hermanas y sus crías, disponiendo de distintos juguetes, tenían un cerebro más grande, con más neuronas y conexiones neuronales que las que vivían en un ambiente menos enriquecedor. Cuando aprendemos cosas nuevas y tenemos nuevas experiencias, nuestro cerebro cambia literalmente. Pero liberarte de las limitaciones de los programas de tu cerebro y del condicionamiento que hace que seas el mismo de siempre requiere esfuerzo. Y también conocimientos, porque cuando aprendes una información crucial sobre ti o tu vida, creas un nuevo diseño en el bordado tridimensional de tu materia gris. Gracias a mi estimado Sol, que una vez más hace presencia en esta lectura del día de hoy, porque hoy el día ha estado todo nublado, así que me encanta que el Sol me esté. Este señor, o sea, ¿cómo dice esto? Creas un nuevo diseño en el bordado tridimensional de tu materia gris. O sea, es que yo te digo. Entonces, dispones de más materias primas para hacer que tu cerebro funcione de distinta manera.
Empiezas a pensar en la realidad y a percibirla de distinta forma porque ves tu vida desde la perspectiva de una nueva mente. Cuando aprendes cosas nuevas y empiezas a pensar de nuevas formas, haces que en tu cerebro se activen distintas secuencias, estructuras y combinaciones. Es decir, estás activando una gran cantidad de diversas redes neuronales de distintas formas. Y siempre que haces que tu cerebro funcione de distinta manera, estás cambiando tu mente. Y a medida que empiezas a pensar de distinto modo, los nuevos pensamientos te llevan a tomar nuevas decisiones y a tener nuevas conductas, experiencias y emociones. Y entonces tu identidad cambia. Cruzando el río del cambio. A estas alturas, ya sabes que para cambiar, debes ser consciente de tu yo inconsciente, que no es más que una serie de programas grabados en tu cerebro. Lo más difícil en cuanto a cambiar es no tomar las mismas decisiones del día anterior. Cuesta tanto porque en el instante en que ya no tienes los mismos pensamientos que te llevan a tomar las mismas decisiones de siempre, haciéndote actuar automáticamente como de costumbre para vivir las mismas situaciones a fin de reafirmar las mismas emociones de tu identidad, te sientes incómodo. No estás acostumbrado a este nuevo estado del ser y al no conocerlo no te parece normal. Ya no te sientes el mismo porque no lo eres. Y como todo te parece incierto, ya no puedes prever la sensación del yo que te es familiar ni aquello que te refleja en tu vida. Pero por más incómodo que te resulte al principio, en ese momento sabrás que te acabas de meter en el río del cambio, que te has adentrado en lo desconocido. En cuanto ya no eres el mismo de siempre, significa que has cruzado el espacio entre tu yo antiguo y el nuevo. Es decir, no cambias de personalidad en cuestión de segundos, sino que lleva su tiempo. Vale, gracias doctor por confirmarnos que lleva un tiempo cambiar. O sea, no es como que, ay, sí, no. Habitualmente, cuando la gente se mete en el río del cambio, ese vacío entre el yo antiguo y el nuevo yo les resulta tan molesto que en el acto vuelven a su antiguo yo de siempre. Piensan de manera automática, esto no puede ser bueno, me siento incómodo o no me siento a gusto. En cuanto aceptan este pensamiento o autosugestión y se vuelven sugestionables por sus propios pensamientos, vuelven a tomar sin darse cuenta las mismas decisiones de siempre que les llevarán a la progresión de las mismas conductas de siempre para crear las mismas experiencias que les harán tener automáticamente las mismas emociones y sentimientos de siempre. Entonces se dirán a sí mismos, esto sí que me parece bien, pero lo que en realidad quieren decir es que les resulta conocido. Para cruzar el río del cambio necesitas despojarte de tu yo conocido y previsible, conectado a los mismos pensamientos, decisiones, conductas y sentimientos de siempre, y adentrarte en el vacío o en lo desconocido. El espacio entre el yo antiguo y el nuevo constituye la muerte biológica de tu antigua personalidad. Lo desconocido es el único lugar donde puedes crear, porque desde lo conocido te es imposible crear nada nuevo. En cuanto comprendas que cruzar el río del cambio y sentir ese malestar es en realidad la muerte a nivel biológico, neurológico, químico e incluso genético del yo antiguo, el cambio ya no te aterrará y podrás intentar llegar a la otra orilla. Si aceptas que el cambio significa deshacer los circuitos que has creado al pensar durante años de la misma manera sin darte cuenta, podrás afrontarlo. Si ves que la desazón que sientes es el desmantelamiento de las antiguas actitudes, creencias y percepciones que has ido grabando una y otra vez en tu arquitectura cerebral, podrás soportarla. Si comprendes que las pulsiones a las que te enfrentas cuando estás intentando cambiar vienen del mono de las adicciones químicas y emocionales de tu cuerpo, las superarás. Si logras comprender que las variaciones biológicas que se están dando en ti se deben a los hábitos y conductas subconscientes que tu cuerpo está cambiando a nivel celular, podrás seguir adelante. Y si tienes en cuenta que estás modificando tus propios genes de esta vida y de las incalculables generaciones anteriores, lograrás seguir centrado en tu objetivo e inspirado hasta alcanzarlo. Algunas personas califican esta experiencia de noche oscura del alma. Es el ave fénix ardiendo y convirtiéndose en cenizas. Para que nazca un nuevo yo, el antiguo debe morir. Claro que esto te resulta incómodo, pero no te preocupes porque lo desconocido es el lugar perfecto desde el que crear donde existen las posibilidades. ¿Acaso puede haber algo mejor? Como a la mayoría de nosotros nos han
condicionado a huir de lo desconocido, ahora tienes que aprender a sentirte cómodo ante el vacío o lo desconocido en lugar de temerlo. Si me dijeras que no te gusta sentir ese vacío porque te descoloca y te impide ver lo que te espera al no poder prever el futuro, yo te respondería que esa situación es ideal, porque la mejor manera de prever el futuro es crearlo desde lo desconocido en lugar de a partir de lo conocido. A medida que nazca tu nuevo yo, también debes cambiar biológicamente. Por eso tienes que crear nuevas conexiones neuronales y mantenerlas al decidir pensar y actuar de nuevas formas a diario. Y luego reforzarlas al crear una y otra vez las mismas experiencias hasta que se conviertan en hábitos. Debes familiarizarte con los nuevos estados químicos que te habrán creado las emociones procedentes de la suficiente cantidad de experiencias nuevas. Y tienes que enviarle señales a nuevos genes para que creen nuevas proteínas y cambien así tu estado del ser de nuevas formas. Y sí, como ya has visto, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida, y la expresión de la vida equivale a la salud del cuerpo. En este caso, estarás creando un nuevo nivel estructural y funcional de salud y vida. Tu mente y tu cuerpo se renovarán. Cuando amanece un nuevo día después de una larga noche de oscuridad y el ave fénix renace de sus propias cenizas, acabas de crear un nuevo yo. Y la expresión física y biológica de este nuevo yo significa literalmente convertirte en otra persona. Se trata de una auténtica metamorfosis. Yo he vivido la popular Noche Oscura del Alma y la verdad es que te toma por sorpresa porque tú crees que tú ya estás despierto, o sea, tú crees que ya has hecho conciencia, tú crees que no, sí, yo no estoy embobada. No, está fuerte porque realmente se siente muchísimo dolor. Pero lo que el doctor dice es completamente cierto, porque de hecho la razón por la cual estoy leyendo este libro contigo es para confirmarte que estoy aquí sintiéndome 1000 veces mejor porque he seguido todas sus recomendaciones. Y si hay algo que a la gente le cuesta aceptar es el dolor, porque sienten que les va a doler eternamente. No, o sea, no funciona así. Realmente cambiar la bioquímica es una cosa que te va a volar la cabeza, trascendiendo tu entorno. Otra forma de considerar el cerebro es decir que está organizado para reflejar todo cuanto conoces y has experimentado en tu vida. Ahora entiendes que cada vez que has interactuado con el mundo exterior, esos hechos te han configurado y moldeado en quien hoy eres. Las complejas redes de neuronas que se han estado activando y conectando a lo largo de tus días en la Tierra han formado miles y miles de millones de conexiones, porque aprendiste cosas y almacenaste recuerdos. Y como cualquier lugar donde una neurona se conecta con otra se llama un recuerdo, tu cerebro es un recuerdo viviente del pasado. Las innumerables experiencias que has tenido con personas y cosas en distintos momentos de tu vida y lugares han quedado grabadas en los recovecos de tu materia gris. La mayoría de nosotros solemos pensar en el pasado porque usamos los mismos programas de hardware y software procedentes de nuestros recuerdos. Y si estamos llevando la misma vida a diario al hacer las mismas cosas a la misma hora, ver las mismas personas y los mismos lugares de siempre y crear las mismas experiencias que las del día anterior, en ese caso no podremos evitar que nuestro mundo exterior influya en nuestro mundo interior. Nuestro entorno es entonces el que controla cómo pensamos, actuamos y sentimos. Somos víctimas de nuestra realidad, porque es la que crea nuestra personalidad y además se ha convertido en un proceso inconsciente. Y esto a su vez hace que sigamos pensando y sintiendo lo mismo de siempre y entonces el mundo exterior se entrelaza o une con nuestro mundo interior y se funden convirtiéndose en uno mismo. Y a nosotros nos pasa igual. Wow. Si nuestro entorno es el que condiciona lo que pensamos y sentimos a diario, para poder cambiar deberá haber algo en nosotros o en nuestra vida que trascienda las circunstancias presentes que nos rodean. Pensando y sintiendo y pensando. Al igual que los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Al igual que los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y lo que piensas y sientes crea un estado del ser. Un estado del ser es cuando tu mente y tu cuerpo actúan juntos. Así que tu estado del ser actual es la auténtica conexión mente-cuerpo. Un momento, yo voy a hacerle aquí un cosito porque me gustó mucho esto.
Cada vez que tienes un pensamiento, tu cerebro, además de crear neurotransmisores, también produce otra sustancia química, una pequeña proteína llamada neuropéptido, que envía un mensaje a tu cuerpo. Este reacciona entonces experimentando un sentimiento. El cerebro advierte que el cuerpo está sintiendo algo y genera otro pensamiento acorde con el sentimiento que estás sintiendo, que estás teniendo, y este produce a su vez los mismos mensajes químicos que te permiten pensar de la forma en que te estás sintiendo. Los pensamientos crean sentimientos y los sentimientos crean luego unos pensamientos acordes con esos sentimientos. Es un bucle en el que nos quedamos atrapados durante años. Y como el cerebro actúa según los sentimientos del cuerpo al generar los mismos pensamientos que crearán las mismas emociones, es evidente que esos pensamientos redundantes acabarán creando en tu cerebro unos neurocircuitos con una estructura fija. Pero, ¿qué ocurre en el cuerpo? Como los sentimientos son el modus operandi del cuerpo, las emociones que estás sintiendo continuamente basadas en tus pensamientos automáticos acaban haciendo que el cuerpo memorice esas emociones que son como un programa inconsciente de la mente y el cerebro. Ello significa que la mente consciente no es la que está mandando. Subconscientemente has programado y condicionado al cuerpo de una forma muy real a convertirse en mente. Al final, cuando este bucle de pensar y sentir y pensar se ha estado dando el tiempo suficiente, nuestro cuerpo acaba memorizando las emociones que el cerebro le ha señalado que sienta. El ciclo se ha instalado y se ha arraigado tanto que crea un estado del ser conocido basado en una información antigua que no cesa de reciclarse. Esas emociones que no son más que registros químicos de experiencias pasadas. Registros químicos de experiencias pasadas. Yo necesito escribir esto. Qué buena forma de ver las cosas diferente. Registros químicos de experiencias pasadas. Mientras sigan apareciendo, estaremos viviendo en el pasado. Por eso, no es de extrañar que nos cueste tanto cambiar nuestro futuro. Esto me da un poquito de esperanza porque me hace ser un poco más amable comprendiendo a todos mis hermanos y hermanas que tienen ciertas conductas tóxicas y dañinas para todos como comunidad, porque te das cuenta, realmente no es fácil. Existen varios elementos que fusionan en esa actividad y, aparte de todo, el entorno realmente se impacta. Entonces, si no tenemos el entendimiento de esta gran verdad, obviamente que vamos a ir como pollos sin cabeza. Cuando las neuronas se activan siempre del mismo modo, acaban desencadenando la liberación de los mismos neurotransmisores y neuropéptidos en el cerebro y el cuerpo. Y entonces, esas mismas sustancias químicas hacen que el cuerpo recuerde aquellas emociones al alterarlo, físicamente de nuevo. Las células y los tejidos reciben esas señales químicas tan específicas en unos sitios receptores en concreto. Los sitios receptores son como estaciones de acoplamiento para los mensajeros químicos. Los mensajeros encajan perfectamente en el lugar, a modo de un rompecabezas infantil en el cual varias formas, como un círculo, un triángulo o un cuadrado, encajan en sus respectivos huecos. Es como si esos mensajeros químicos, que son realmente moléculas de emoción, llevaran unos códigos de barras que les permitieran leer a los receptores de las células la energía electromagnética que acarrean. Cuando se da la unión perfecta, el sitio receptor se prepara, el mensajero se acopla, la célula recibe el mensaje químico que acarrea y luego crea o altera una proteína. La nueva proteína activa el ADN de la célula en el núcleo. A continuación, el ADN se abre y se despliega. El gen es leído para recibir ese mensaje correspondiente procedente del exterior de la célula y ésta crea una nueva proteína a partir del ADN. Por ejemplo, una hormona en particular y la libera en el cuerpo. Ahora la mente está entrenando al cuerpo. Si este proceso se sigue dando durante años y años, porque las mismas señales del exterior de la célula vienen del mismo nivel mental del cerebro, por estar pensando, haciendo y sintiendo lo mismo a diario, es lógico que se activen los mismos genes de las mismas formas, porque el cuerpo está recibiendo la misma información del entorno.
No surgen pensamientos nuevos, ni se toman decisiones nuevas, ni se manifiestan conductas nuevas, ni se viven experiencias nuevas, ni tampoco se crean sentimientos nuevos. Cuando la misma información del cerebro de siempre activa los mismos genes, esos genes son seleccionados una y otra vez, al igual que las marchas de un coche, se empiezan a desgastar. Y entonces el cuerpo produce proteínas con estructuras más débiles y funciones menos eficaces. Enfermamos y envejecemos. Y con el paso del tiempo acaba ocurriendo una de las siguientes situaciones. La inteligencia de la membrana celular, que sigue recibiendo a diario la misma información de siempre, se adapta a las necesidades y demandas del cuerpo, modificando sus sitios receptores para poder contener una mayor cantidad de esas sustancias químicas. Básicamente crea más estaciones de acoplamiento para satisfacer la demanda. Al igual que en los supermercados se abren cajas adicionales cuando las colas se hacen demasiado largas. Si el negocio va viento en popa, si no cesan de llegar las mismas sustancias químicas de siempre, tendrás que contratar a más empleados para tener más cajas funcionando. Ahora el cuerpo es tan poderoso como la mente. En la otra situación, la célula está demasiado agobiada por el continuo bombardeo de sentimientos y emociones como para dejar que se acoplen todos los mensajeros químicos. Como las mismas sustancias químicas de siempre se quedan rondando ante las puertas de la estación de acoplamiento todo el tiempo, las células se acaban acostumbrando a la presencia de estas sustancias químicas, de modo que solo abren sus puertas cuando el cerebro produce un montón de emociones más fuertes. En cuanto aumenta la intensidad de la emoción, la célula recibe el estímulo suficiente como para abrir las puertas de la estación de acoplamiento y entonces se activa. Más adelante hablaré con más detalle de la importancia de las emociones, ya que es una parte fundamental en el efecto placebo. En la primera situación, cuando la célula crea unos nuevos sitios receptores, el cuerpo ansía recibir esas determinadas sustancias químicas cuando el cerebro no fabrica las suficientes y por tanto nuestros sentimientos acaban determinando nuestros pensamientos. El cuerpo controla la mente. A esto es a lo que me refiero al decir que el cuerpo memoriza la emoción. Ha acabado siendo condicionado y alterado biológicamente para ser un reflejo de la mente. En la segunda situación, cuando el constante bombardeo agobia a la célula y los receptores se desensibilizan, al igual que le pasa a un drogadicto, el cuerpo necesita recibir una mayor cantidad de sustancias químicas para activar la célula. Es decir, para que tu cuerpo se sienta estimulado y reciba su dosis, necesitarás enfadarte, preocuparte, culpabilizarte o confundirte más que la última vez. ¡Qué belleza! Así que tal vez sientas el deseo de montar un numerito gritándole sin ninguna razón a tu perro solo para darle a tu cuerpo la droga a la que se ha vuelto adicto. Bueno, a mi perrito no me le estés gritando, cuidado, cuidado. O quizá no puedas evitar hablar de lo mucho que detestas a tu suegra para que tu cuerpo cree incluso más sustancias químicas aún lo bastante potentes como para activar la célula. O puede que te empieces a obsesionar con algún horrible resultado imaginado para que tu cuerpo reciba una inyección de hormonas suprarrenales. Cuando el cuerpo no recibe las sustancias químicas emocionales que necesita, le envía una señal al cerebro para que fabrique más. El cuerpo está controlando la mente. Como esto se parece mucho a una adicción, cuando use ahora el término adicción emocional, ya sabrás a lo que me refiero. O sea, realmente yo siento que en el planeta Tierra existen muy pocas personas adictas, porque de repente no son adictas a sustancias externas, pero se han convertido en adictas a hábitos y o sustancias químicas internas, ¿no? Cuando los sentimientos se han convertido en los vehículos para pensar de esta forma, o no podemos pensar más allá de lo que sentimos, significa que estamos funcionando con el programa automático. Nuestros pensamientos son lo que sentimos y nuestros sentimientos son los que pensamos. Lo que experimentamos es como una fusión de nuestros pensamientos y sentimientos. Estamos sintiepensando y pensasintiendo. Como nos hemos quedado atrapados en este bucle, nuestro cuerpo, como mente inconsciente, cree estar viviendo la misma experiencia del pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El cuerpo y la mente se vuelven uno, alineándose a un destino predeterminado por nuestros programas inconscientes. Por eso, para poder cambiar es necesario ir más allá del cuerpo y de sus recuerdos emocionales, sus adicciones y sus habituaciones inconscientes, es decir, para el que el cuerpo no siga actuando como si fuera la mente. O sea,
el cuerpo y la mente pueden operar de una forma alineada en tu contra o a tu favor. Así de sencillo. La repetición del ciclo de pensar y sentir y luego sentir y pensar es el proceso de condicionamiento del cuerpo creado por la mente consciente. En cuanto el cuerpo se convierte en mente, eso se denomina un hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es la mente. El 95% de quien eres al cumplir los 35 años es una serie de conductas, habilidades, reacciones emocionales, creencias, percepciones y actitudes memorizadas que funcionan como el programa automático y subconsciente de un ordenador. El 95% de quien eres es, por tanto, un estado del ser subconsciente o incluso inconsciente. Y esto significa que el 5% de tu mente consciente actúa en contra del 95% de lo que has memorizado subconscientemente. Por más pensamientos positivos que intentes tener, ese 5% de tu mente consciente se sentirá como si nadara a contracorriente del otro 95% restante. La química inconsciente de tu cuerpo, que ha estado recordando y memorizando cualquier negatividad que hayas albergado durante los 35 años de tu vida. La mente y el cuerpo, actuando de forma opuesta, consiste en esto. No es de extrañar que no llegues demasiado lejos al intentar luchar contra esta corriente. Por eso, mi último libro se titulaba Deja de ser tú, ya que el hábito de ser el mismo de siempre es el que más cuesta cambiar, porque pensar, sentir y actuar de la misma manera de siempre refuerza los programas inconscientes que reflejan nuestra personalidad y nuestra realidad personal. Mientras sigamos viviendo en el pasado, no podremos crear un nuevo futuro. Es simplemente imposible. Vamos a dejar la lectura del día de hoy hasta aquí, en la página 114. A diferencia, igual leer esta partecita que está aquí, que me parece interesante que la leamos. Y ahí sí cierro con la lectura. A diferencia de lo que solemos creer, nuestra anatomía no es estática, sino que se transforma y se regenera constantemente. Y el agente de estos cambios no es al azar, ni el estilo de vida, ni la genética, aunque todo ello influya. El principal agente es la mente. Cada uno de los pensamientos que albergamos, de las emociones que sentimos y de las convicciones que arrastramos se traduce en forma de hormonas, proteínas y neurotransmisores. Se manifiesta en nuestra salud y en nuestra vida. Joe Dispenza, que lleva más de 20 años estudiando las ilimitadas capacidades de la mente humana, nos invita a revertir el proceso. Y si dejáramos de ser sujetos pasivos y decidiéramos activamente generar cadenas de acontecimientos en nuestro organismo que nos devolvieran la salud y enriquecieran nuestra realidad, y si nos convirtiésemos en el más eficaz de los placebos, según el autor, poseemos la maquinaria biológica y neurológica para hacerlo. Una vez más, el Dr. Joe Dispenza combina los últimos descubrimientos en neurociencia, epigenética y psicoinmunología, con sus conocimientos de física cuántica para enseñarnos a provocar auténticos milagros en nuestras vidas. A partir de infinidad de casos extraídos de la literatura médica y de sus propias investigaciones, desde inyecciones salinas tan eficaces como la morfina hasta falsas intervenciones cardíacas que dejaron como nuevos a una serie de pacientes. Nos demuestra que la realidad subjetiva tiene más peso que la objetiva, y para que lo podamos experimentar, incluyen meditaciones cuidadosamente dirigidas que nos brindarán acceso a nuestro inmenso potencial. A fin de cuentas, sostiene el autor, todos somos creadores divinos. Y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Yo quiero aprovechar este espacio para compartir que en este momento estoy traduciendo un libro de yoga. Y una de las cosas que me he dado cuenta y he estado entendiendo, por ejemplo, en este mismo canal estuvimos leyendo el Kybalión. Básicamente todo lo que dice el Kybalión y todo lo que dicen los maestros espirituales de varias religiones del mundo están intentando decirnos es: controla tu mente. Sé capaz de dominar tu mente, porque de ahí sale todo. Cuando Jesús decía, la palabra es el verbo creador. Cuando Buda decía, ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Estaban intentando, a través de parábolas, decirnos esto. Y la verdad es que esta semana me he dado cuenta de eso y ha sido como esta gran revelación tan bonita de fusionar toda esa espiritualidad y todo este gran mensaje del Dr. Joe y hacer de eso uno solo. Un gran entendimiento que nos permite mejorar nuestra vida
en todos los niveles. Espero que hayas disfrutado esta lectura. Te agradezco muchísimo por acompañarme hasta esta parte del video. Me encantaría leerte en los comentarios y saber qué opinas de todo esto que estamos leyendo. Si te gustó el video, obviamente, dale un me gusta porque, bueno, creo que YouTube me apoya, ¿vale? Y, obviamente, si sientes que alguien se vendría beneficiado de esta información, compártele este video y suscríbete a este canal. Nos vemos en el próximo episodio de lectura y recuerda, sonríe.